de La Haya dará a conocer el fallo sobre el tema del Silala que enfrenta una vez más a Bolivia y Chile en este tribunal. Chile denunció a Bolivia en 2016 y reclamó que el Silala era un río internacional regido por el derecho consuetudinario. En sus alegatos exigió que Bolivia reconozca si justamente ha hecho un uso equitativo de las aguas y que está obligado a que no se contamine. Por su parte, el Estado boliviano presentó en 2018 una contrademanda en la que se pide a la Corte que reconozca que el Silala es un curso de agua artificialmente mejorado en este caso y que tiene soberanía sobre las obras de drenaje instaladas en su territorio para mejorar su flujo. Reiteramos, en este caso, este jueves se conocerá el fallo de La Haya en el tema del Silala. Y para hablar de este tema, estamos con el abogado internacionalista Andrés Guzmán, a quien le agradezco mucho por estar con nosotros esta mañana. Este jueves se conoce el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el caso del Silala. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué debe esperar Bolivia de esta sentencia? Bueno, no hay muy buenas expectativas porque ya se ha reconocido la parte central de la demanda chilena que dice que el Silala es un curso de agua internacional. Sin embargo, Chile también ha reconocido lo que Bolivia ha contrademandado, que es que se reconozca la soberanía boliviana sobre los canales artificiales y los sistemas de drenaje. Entonces el caso se ha allanado ya en su parte principal, pero resta definir algunos aspectos que tienen que ver justamente con el tema de la artificialidad, ¿no? Si es que existe o no un caudal artificial, como sostiene Bolivia, o no lo existe, como sostiene Chile, ¿no? Entonces ese va a ser el elemento de discusión, y también si es que la Corte va a determinar que debe haber un acuerdo entre las partes respecto al manejo del sistema del Silala y respecto también a posibles compensaciones, ¿no? Eso está por verse. Entonces, si es que la Corte dice que tiene que haber un acuerdo, ahí creo que Bolivia estaría rescatando al menos algo de todo esto, y sería positivo en ese sentido porque obviamente nos interesa negociar, nos interesa sentarnos en la mesa y sumar elementos de negociación para también tocar otros temas, ¿no? Porque tenemos muchos temas pendientes con Chile, entre ellos el tema del mar, y Bolivia naturalmente que le interesa sacar algo, ¿no? y negociar. En cierto punto, Chile había ofrecido, en este caso, pagar una compensación a la país por el uso de estas aguas. Sin embargo, la demanda de Bolivia en el tema marítimo frenó este tema y provocó esta demanda chilena en este caso. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? ¿Bolivia recibirá alguna compensación? ¿Es posible? Es muy difícil que se establezcan compensaciones ahora en el fallo, ¿no? Lo que máximo va a decir la Corte es negocien, y a partir de eso será tarea de las partes definir si es que hay algún tipo de compensación. Como bien decías, en algún momento, en 2009, se llegó a un preacuerdo al respecto en el que se estableció que 50% de las aguas iban a ser compensadas por los usuarios y el otro 50% iba a ser sometido a un estudio. Eso nunca se llevó adelante, pero no fue tanto o solo por la demanda marítima boliviana que frenó el tema, sino porque Chile interrumpió las negociaciones, ¿no? En ese momento, y es algo que también está en discusión porque al no haber terminado ese proceso diplomático que se había iniciado, quedaba en cuestión todavía el tema, ¿no? Y no debió haberse llevado a la Corte sin agotar primero el tema diplomático, ¿no? De la negociación directa. Y por eso digo, nunca debió haberse llevado a la Corte el caso, ¿no? Debió haberse alegado que primero se tiene que terminar, se tiene que agotar la negociación para recién llegar a la Corte. De hecho, eso dice el estatuto de la Corte, ¿no? Que hay que agotar primero la parte directa de las negociaciones para recién llegar a la Corte. Pero este caso se lo llevó y Bolivia lo aceptó, lo enfrentó, y bueno, ahora estamos en esto a puertas de recibir quizás un fallo o casi seguramente desfavorable. Perfecto. La posición histórica de Bolivia en este caso era de que las aguas del Silala eran más bien un vertiente artificial canalizado. La definición ahora en este caso es de que es un curso de agua artificialmente mejorado. ¿Qué se puede esperar con esta definición? ¿Una victoria para Bolivia? ¿Usted dice que no? No, definitivamente, porque esta nueva definición en parte reconoce lo que dice Chile, que es
son aguas compartidas, ¿no? Y digo en parte porque Bolivia dice que hay una parte natural que fluye y que fluía naturalmente hacia Chile, y hay otra parte artificial que no llegaría a Chile si no fuera por los canales artificiales, ¿no? Entonces ahí está el punto, porque Bolivia ha dicho que está en la disposición de desmantelar estos canales, ¿no? Lo ha dicho en la Corte, y luego Chile ha respondido que no hay ningún problema, que podemos hacerlo, que podemos desmantelarlo. Entonces ahora ahí el problema está en hasta cuánto podemos cerrar el grifo, si vale el término, porque Bolivia, a través de sus expertos, ha dicho que la diferencia entre lo que era la canalización y la parte natural es de entre 11 a 33%, que es lo que reduciría las aguas, ¿no? Y Chile dice que es solo el 2%, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que establecer un rango o un porcentaje para saber hasta qué punto Bolivia puede afectar ese caudal, obviamente siguiendo también los procedimientos del derecho internacional que establecen varios elementos de estudios de impacto ambiental y otros temas, para que no exista un conflicto más adelante, porque si Bolivia se pasa, digamos, de lo que Chile espera, naturalmente pues eso puede generar un conflicto, ¿no? Si Bolivia reduce más agua de la que Chile está esperando a que pase, ¿no? Entonces me parece que ese es un elemento muy importante, porque de aquí en más podría generar un conflicto más adelante, y naturalmente que la Corte no puede provocar conflictos, ¿no? ni dejar cabos sueltos para que eso suceda. Entonces me parece que es complicado para la Corte decidir, porque por un lado tal vez no puede decir que existe un flujo artificial, que no existe en el derecho internacional ese concepto, pero por el otro lado tampoco puede generar un conflicto al no establecer cuál es el porcentaje que podría usar Bolivia en este caso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice y vamos a saberlo ya el jueves. Usted dice entonces de que es muy poco probable de que la Corte le dé la razón a Bolivia en este caso. ¿Será probable que le dé la razón a Chile o tampoco? Bueno, vamos a ver. Me parece que en el punto de la artificialidad es muy difícil que se le dé la razón a Bolivia, pero en el punto de establecer un acuerdo, de llegar a una negociación, me parece que sí Bolivia puede obtener ahí un punto, porque es lo que corresponde, ¿no? Son aguas compartidas, naturalmente que hay que llegar a un acuerdo entre partes, resulta muy razonable, ¿no? Ahora bien, vamos a ver qué dice la Corte, que generalmente es muy conservadora, lo hemos visto en el tema del mar, que no se mueve de su posición, muy legalista, muy positivista, y en esto también hay una suerte. Bolivia nuevamente está intentando algo muy revolucionario, si se quiere, o progresista, ¿no? De intentar que se apruebe o que se reconozca esta artificialidad que, como te digo, no existe en el derecho internacional. Muy bien, agradezco mucho a Andrés Guzmán, internacionalista, que nos ha acompañado en esta